Tómelo, recíbalo. Apropiese, exactamente, haga el movimiento. Todo acto de palabra requiere un movimiento. Entonces nos apropiamos, no es un simplemente decir amén, lo tomo, lo recibo en fe. Y cuando Dios escucha eso, Él dice, te lo doy. Así que tome asiento sin distraerse. Sin distraerse. ¿Saben qué? A la luz de lo que hemos aprendido, ¿he aprendido algo? Yo por lo menos he aprendido, no sé usted, ¿ha aprendido algo? ¿Ha aprendido? ¿Sí o no? Bien. Conserve lo que ha aprendido y multiplíquelo. Ahora, a la luz de lo que hemos aprendido, podemos señalar con toda seguridad que mirar a Jesús, cuando miramos a Jesús en su palabra, podemos decir, ¿usted lee la palabra de Dios? Vamos a empezar por ahí. ¿Usted lee la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos la leen la palabra? Los que no les desafío a que lo hagan, porque van a encontrar allí a Jesús, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro libertador de toda opresión, que nos restaura, que nos fortalece, que nos guía. Entonces, cuando tú miras la vida de Jesús, vas a poder decir, así es como Dios quiere que yo viva. Y como aprendimos el otro día, Dios produce el querer como el hacer. ¿Amén? Ahora, cuando seguimos contemplando la vida de Jesús, usted lee los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, una y otra vez. Usted va a encontrar ahí cómo vivía Jesús, cuál era su relación con los discípulos y con la gente. Entonces usted va a poder decir, bueno, esta es la verdadera forma de cómo servir a Dios, cómo caminar, cómo seguir y cómo servir a Dios. Entonces usted no tiene que inventarse ni mirar para otro lado, usted no tiene que inventarse nada, simplemente mirando cómo Jesús funcionaba. El propio Jesús luego comienza a hablarte a tu vida y te dice cómo seguirlo, te saca de duda, te saca de confusión, te saca de lo religioso, de todo ese aparato que no sirve para nada, y te pone en el camino que Él es. Jesús dijo, yo soy el camino. Por tanto, el único camino. Entonces, solo en la persona de Jesús que vemos en su palabra, vamos a poder entender qué es lo que Dios exactamente quiere que sepamos. Y también qué es lo que Dios quiere que seamos. Porque ser y hacer son dos verbos diferentes. Normalmente queremos hacer sin antes ser, sin antes haber sido transformado, sin antes haber sido cambiado por la persona de Jesús obrando en nosotros. Queremos hacer sin saber que tenemos que ser primero. Ese es el gran conflicto, uno de los grandes conflictos que existe en el caminar. Ahora, lo que yo te voy a decir ahora, en estos próximos minutos, antes de entrar a la palabra con ese tema, es que un gran porcentaje, y no solo en este lugar, desde cualquier púlpito sano, serio, de buena doctrina, las palabras que salen de la boca de los pastores, de los líderes, tienen un contenido profético bastante alto. Y por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:19, si mal no recuerdo, mirá lo que dice esta palabra. No menospreciéis solamente ese versículo, el 19. No menospreciéis las profecías. El Señor está hablando a una de las congregaciones que deja ejemplo para todas las congregaciones en todo lugar del mundo, por todos los tiempos, que cuando la palabra profética llegue a nosotros, no la menospreciemos, no la tengamos por menos, porque la palabra profética nos está avisando, nos está preparando, nos está abriendo el camino, nos está iluminando. ¿Qué es lo que Dios está por hacer? Entonces los mensajes que salen desde un púlpito no son un mensaje porque corresponde que cada vez que nos reunimos haya una predicación o un mensaje o como se llame. No. Dios nos está mandando decir, porque me inquietó a mí, como pudieron quitar a cualquiera de nosotros que trae el mensaje de la palabra en esta casa, como en cualquier otro púlpito. No nos inventamos los mensajes nos cuesta mucho soltarlos porque son palabras que edifican o palabras que matan. Si no son dichas de parte de Dios. No es simplemente algo religioso, bueno, allí va a haber un culto y en el culto se va a tener un mensaje que habla de Dios. Muchos mensajes hablan de Dios y matan gente. Entonces la palabra que el Señor nos habla dice que son espíritu y son vida.
No es religión, no es algo repentino, es espíritu y es vida. Recuerda que tú eres y yo somos espíritu, además de un alma y tener un cuerpo. Entonces, ¿por qué es profético los mensajes? Porque Dios nos está avisando lo que Él tiene ordenado para nosotros, lo que Él ya planificó para nosotros. A Dios no lo toma nada por sorpresa, hemos aprendido de esas cosas también. Entonces, al mismo tiempo esta palabra nos activa, a medida que vamos escuchando y la vamos recibiendo, esa palabra nos activa en forma gradual para que el propósito por el que fuimos creados se empiece a cumplir. Y porque Dios te colocó y me colocó en este lugar, podría haber estado en cualquier otro lugar. Dios nos trajo a este lugar. No es casual, no es arte de la casualidad ni de la causalidad, ni porque me invitaron. No, es que ya Dios en su agenda lo tenía planificado. Entonces, ¿por qué es profético? Lo profético anuncia lo por venir, tanto en lo personal, lo familiar, lo congregacional. Y la mayoría es que al día de hoy, la mayoría de los creyentes no se ven actuando en ninguno de los 5 ministerios que el Señor creó para edificar nuestra vida. Poné, por favor, sin olvidarte de esto, no se olviden de este versículo. Poné Efesios 4, 11 y 12, por favor. La mayoría de los creyentes que están en una congregación cualquiera no se ve, no se visualiza siendo que Dios lo va a usar, lo va a tomar para llevar el Evangelio a la vida de muchísimas personas. No, se ve como alguien que viene acá, escucha, disfruta, recibe y se va. Lamentablemente pasa por ahí. Entonces el mensaje del Evangelio queda como licuado, como distorsionado. Dios nunca trabaja así, Dios nunca va a operar, ni operó ni operará jamás así. Dios hace las cosas definitivamente con un propósito. Y utiliza todos los medios al alcance, sin traspasar ninguna línea. Él utiliza los medios para informarnos, para avisarnos que Él nos creó con un propósito estrictamente definido y que lo va a llevar a cabo. Solo que nos está anunciando vez tras vez, mensaje tras mensaje, nos está anunciando en forma profética: mira, prepárate porque tú vas a hacer esto. Vas a hacer y hacer. Entonces dice acá, el mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Para qué? Perfeccionar a los santos, o sea, a los cristianos, a los creyentes, para la obra del ministerio. Los pastores, los líderes, los diferentes apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, que Dios va levantando al correr del tiempo, en el cual tú estás incluido, tienen y tenemos una tarea. Una tarea es la de perfeccionar a los que se van convirtiendo, a los que van conociendo el Evangelio, a los que comienzan a caminar el camino y están siendo discipulados. ¿Para qué? Para que hagan la obra que Dios le ha encomendado hacer. Obra que la mayoría, digamos así, ignora o pretende ignorar. Y pretende seguir la vida como si tal cosa, llego, escucho, como dije, me disfruto y me voy. Y después sigo mi vida. Dios no trabaja así. Dios envía un mensaje y lo envía exactamente con el propósito definido de edificar tu vida. Para la edificación, decir edificación. Edificación. ¿Edificar qué? El cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, ¿sí? Dice de la iglesia en general. Y nosotros, cada creyente de cualquier país del mundo, verdaderos creyentes, somos miembros de ese cuerpo. Y la palabra edificar es crecer. No quedar como niños, sino crecer, madurar. ¿Para que al momento del madurar comiencen a salir los frutos que el Espíritu de Dios ya ha trabajado en nuestra vida? Entonces los mensajes que salen de esta casa, como de cualquier otro lugar, con sana doctrina, van a llevar un contenido profético que anuncia en lo personal, grupal, congregacional, ministerial, anuncia lo que va a pasar, anuncia lo que viene. Y te está anunciando que te prepares porque tú vas a ocupar seguramente uno de esos 5 ministerios. Amén.
cuartos amén, de cuarto para abajo, y algunos mudos. ¿Por qué? Porque no se ven, no se visualizan como hasta ahora. Normalmente se visualizan correctamente, diplomáticamente hablando, correcto. Dios les habló, a algunos de ustedes les trajo profecías con personas que venían de afuera, hermanos, pastores, líderes que venían de otras congregaciones, otros ministerios han traído profecías. Sí. ¿Y usted qué dijo que sí? Usted es una de ellas. Ya de paso, cañas. Que Dios le va a usar a un nivel que usted desconoce y yo desconozco. Cuando a mí me lo dijeron, yo les conté el testimonio, a mí me lo dijeron hace muchísimos años atrás, antes de que realmente aconteciese. Yo me venía hablando, pero la condición en la que yo estaba no servía ni para mí mismo, mucho menos para llegar a ser lo que hoy podía llegar a ser. Pero Dios sí lo sabía y Dios sí quería. Y Él trabajó conmigo hasta que por fin dije, Señor, acá estoy. Más te conviene que cuando recibas el mensaje sentado en esa silla o allí en tu casa, empieces a pensar que tenés un llamado de parte de Dios y Dios te está preparando porque se va a ejecutar. Dios va a hacer a través de tu vida lo que vos ni imaginás. Te va a preparar para que hagas ese trabajo, para que tomes a otras personas y lo que hicieron contigo tú lo hagas con otros. Vas a perfeccionar la vida de otras personas a través de tu vida. Eso es todo un proceso, esto no es, wow, así de golpe, pero Dios nos viene avisando. Entonces, ¿por qué tiene un contenido profético? Justamente porque nos prepara para lo que no nos vemos ahora. Pero es mejor que comiences a pensar y a visualizar qué vas a hacer. Y en ese pensar, te vas a dar cuenta, como le pasó a uno que yo conozco, y estoy mirando, que no sabía quién era ni para qué estaba y nunca se encontraba. Horas, días, semanas, meses y años charlando con él. Hasta que un buen día, ¡wow! Hola, ¿me dejas predicar? ¿Cómo aconteció eso? Todo lo que fue recibiendo se le hizo la luz. Proféticamente, ella tenía un llamado. Y eso te pasa a ti también. Y te va a pasar. Más vale que comiences a visualizarlo desde ahora y no esquives al culto. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una aceleración en el planeta. A nivel naciones, a nivel político, social, económico, de todo tipo, de todas las áreas. Hay una aceleración de cosas sucediendo que ya están en el plan de Dios. Obviamente la mayoría no nos gusta el contenido. Pero también Dios está acelerando su trabajo con la iglesia en general sobre la tierra, no con un edificio, sino con las personas, con los hijos y las hijas de Él en todo el planeta. Acelerando el proceso de que ganen para Cristo a la mayor cantidad de gente posible, para que no se vayan al infierno. Entonces el trabajo de la iglesia es perfeccionar para que luego ese salga y haga lo mismo que hicieron con él. Le lleve el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de consuelo, le ayude a nosotros, le tienda la mano, le ayude a nosotros a levantarlo y decir, hay una esperanza en Cristo Jesús para que no se pierda eternamente. Entonces, mensaje tras mensaje. Dios jamás va a dar un mensaje motivacional para que, ay, me siento mal y después estoy otra vez en la ruina porque no se solucionó de raíz la cuestión. El Señor, cuando manda los mensajes, lo manda a la raíz para que estirpada la raíz ya no salga más el mal fruto o la mala situación del tipo y el área que sea. Somos nosotros los que no estamos recibiendo el aviso de lo que va a venir. Entonces Dios te manda a decir que hay esperanza para ti y que te va a transformar en una persona que vos jamás soñaste que podías llegar a ser, ni en tu mejor de tus planes, ni en tus mejores proyectos. Y tiene un contenido de exhortación también cada mensaje, para que y te va a pasar, y a mí ya me pasó, cuando te encuentres que de repente Dios te empieza a tomar y Dios sale a través de tu boca y comienza a producir un fruto y ves que Dios te usa y la gente se salva y la gente se sana y son libertadas de opresión, ¿qué va a pasar? Es como que infla el globo, ¿no? El ego, el yo. Porque ahora ya hay que mirarte, porque Dios te empezó a usar. Yo te estoy avisando también de parte del Señor que cuando Dios te empiece a usar, porque te va a empezar a usar para la gloria de Él, no
te infles, hinchar el globo rápido. Andá siempre está con una agujita en la mano, ¿sí? Un clavito. Cuando veas que se te empieza a levantar el antes que te lo pinche el Señor. ¿Usted me entendió? Porque les va a pasar. Les va a pasar. Entonces cuando uno no se ve, no se visualiza como Dios ya nos visualiza, entramos en un conflicto. ¿El conflicto cuál es? Entre que yo quiero vivir de esta manera y no sé de otra manera, y entre la manera que Dios dice, bueno, a partir de ahora vas a vivir de esta manera. ¿Por qué entrar en un conflicto si voluntariamente podemos rendirnos y comenzar a hacer lo que Dios quiere que seamos? Yo le decía a alguien ayer o antes de ayer, una cosa es ser un asistente, vengo, asisto y después sigo mi vida, y otra cosa es ser parte integral del cuerpo de Cristo con Cristo como cabeza. Cuando tu cabeza y mi cabeza es Cristo, es el que manda en el cuerpo, ¿quién es? Supuestamente la cabeza, ¿no? Los pies, todo el resto del cuerpo obedece a un cerebro que está ahí adentro y funcionamos de acuerdo, mínimamente de acuerdo a ese orden. Bueno, exactamente pasa lo mismo con el Señor Jesús. Con el Señor Jesús es realmente el que gobierna tu vida, que es lo mejor que te puede pasar. Yo soy parte integral, no soy visita, no soy un simple asistente, no soy alguien circunstancial. Me involucro, entro en el funcionamiento del cuerpo y me hago acreedor a los beneficios que la cabeza le envía al resto del cuerpo. ¿Cuántos me entienden? Ahora, si simplemente yo soy algo que está por la periferia, que está por fuera, ando en círculo, todo lo demás recibe y yo no recibo nada. Ni siquiera que me salpique. Entonces me pierdo todas las bendiciones, veo aquello otro, veo aquel, veo aquella que recibe, que va adelante, que avanza, que conquista, que tiene, y yo estoy no igual, estoy peor. Es porque te quedaste en la periferia, te volviste visita, te volviste medianamente un simple asistente o creyente nominal, sin peso ninguno, porque Cristo no es la cabeza de tu vida. O sea, el gobierno de tu vida lo tenés vos todavía. Entonces todos los mensajes apuntan a que nosotros nos involucremos como cuerpo. Por eso dice, ¿para qué? Para la edificación, para el crecimiento, para alcanzar la madurez como parte del cuerpo de Cristo. Cristo es mi cabeza, mi gobierno. No es la iglesia, no son las paredes, no es una reunión, no es algo religioso. Es la relación persona a persona, el Señor y yo y el Señor. ¿Me está entendiendo? Por eso mucha gente se frustra en las iglesias, en las congregaciones. Termina frustrada, termina mal. Termina abandonando, tirando todo, a veces hasta años, gente pasó, pero no tienen esa relación. Simplemente se transformaron en eso. O se fueron al otro extremo. Saben mucho, adquirieron determinada categoría, determinados estatus, se les infló el globo, y bueno, también quedan fuera del tema porque Cristo ya no es la cabeza, ellos son la propia cabeza de ellos. Están los dos extremos. Pero el equilibrio correcto es que yo tome conciencia de que el Señor me ha salvado de la perdición eterna, me ha dado lo de su persona, de su presencia, me ha dado dones, capacidades espirituales, aunque todavía no las estoy desarrollando, para hacer el trabajo que ya nos mandó a hacer desde antes de que nosotros lo conociéramos a Él. Por eso Él es Dios. Nosotros necesitamos de Él. Él no necesita de nosotros, sin embargo nos da el privilegio y la oportunidad de que podamos ser parte activa del reino de Dios en la tierra. Si no, no tendría mucho sentido decir, rezar o orar esa oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, venga tú, ¿a través de quién viene el reino de Él? Porque es el reino de los cielos manifestado en la tierra. ¿Quién es el emisario? Jesús. Vino, nos imparte el reino de los cielos. Cuando Él llegó acá dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Para qué? Para que a través de nosotros el reino de los cielos sea impartido en la tierra. El mismo reino de los cielos que gobernaba antes de que el hombre cayera y pecara y se perdiera, se apartara del reino de Dios, que ya existía. Dios va restaurando las cosas otra vez. ¿Qué pasa con nosotros? Tenemos que empezar a mentalizarnos que no somos simplemente, vengo a la iglesia, escucho, recibo, me voy para casa y Dios lo dejé acá adentro. Yo allá afuera soy mi propio Dios.
Si no te mentalizás que es lo opuesto, que Dios sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios a pesar de que tú y yo lo veamos, no lo veamos, entendamos o no, Dios va a seguir siendo Dios. Nos conviene comenzar a abrir el entendimiento y decir, yo no soy simplemente esto y le pongo un límite a Dios para que no me toque. Dios no te va a tocar, pero hay cierto elemento de enemigo que sí va a tocarte. Y Dios se va a permitir, Dios no la crea, pero Dios va a permitir determinados elementos que nos lleven a convencernos de que la vida que nos hemos creado no es la que Dios quiere. Es la que a nosotros se nos antoja, porque nos conviene. Entonces los mensajes que salen desde aquí son de forma profética, como este, y de exhortación, para abrir tu entendimiento, para que los ojos de tu entendimiento no natural, el espiritual, ¡wow! Esto soy yo. Por eso digo, si te espejaras en la palabra, si el espejo de tu vida fuera la palabra, te darías cuenta realmente quién sos. Lo primero que Dios busca de nosotros, lo primero es que tengamos identidad de hijos. Porque la herencia que Él ha preparado a través de Jesús se la da a los hijos. A los hijos. Cuando nos convertimos, cuando cambiamos, tenemos un encuentro con el Señor y cambia el curso de nuestra vida y arrancamos por el otro lado, a partir de ese momento nos transformamos en hijos. Eso lo dice Juan, estamos estudiando desde el capítulo 3. Dice que Él nos dio poder de ser hechos hijos de Dios. El hijo no es lo mismo que el de afuera de la familia. Y la herencia de todo lo que nosotros necesitamos está en Jesús. Él es nuestro hermano mayor, por llamarle de alguna, para entenderlo mejor. Es a través de Jesús que Dios trata con nosotros y que en una relación persona a persona, no en algo ocasional, circunstancial o de beneficencia para mí. Así no trabaja Dios. Dios trabaja, ya lo creó antes de la fundación del mundo, conoce cada cosa, cada detalle, todo de cada persona en todo el planeta, de los que han existido, los que estamos existiendo y los que van a existir. Repito, por eso es Dios y nosotros no. Pero sí Dios te dice, yo te llamé, te elegí y te estoy preparando para lo que yo voy a hacer a través tuyo. Contigo y a través tuyo. ¿Amén? Amén. Entonces, usted no se imagina dónde va a estar de aquí a 6 meses, un año. Pero seguro que no va a estar como hoy. O para un lado o para el otro no va a estar como hoy. Si permitiste a Dios gobernar tu vida, estarás en el sitio correcto, a la hora correcta, haciendo lo que Dios ya preparó para ti. Y cuando uno se deja tomar por el Señor, como digo, tantas veces lo he dicho, cuántas amarguras, cuánta dolor, cuánta tristeza, de cuántas cosas podés ser librado si funcionás de acuerdo al plan de Dios. Entonces, acordate también que cuando tú te dejas usar por Dios, tú estás sirviendo a aquel que aprendimos el nombre, ¿se acuerda? El gran yo soy. Ese es un nombre todopoderoso. El nombre sobre todo nombre. Es sobre tu nombre tuyo, sobre el nombre mío, sobre el nombre de cualquier otro nombre que sea nombre en la tierra. Entonces, cuando veas que Dios te empieza a usar, no te empiece a levantar conmigo, ni te promocione, ¿para qué lo hago? Ay, qué bueno cuando el Señor te empieza a hacer esto contigo. Te transforma en otra persona. Y una cosa que se exige durante todo el resto de nuestra vida es la humildad. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso te cambia radicalmente tu vida. No te da tiempo para inflarte, no te da tiempo que quisiera inflarte, porque si estás aprendiendo, estoy aprendiendo mansedumbre y humildad, nada de lo que ocurre a través de ti y de mí viene por causa de nosotros, lo hace Él. Es su poder el que sale a través de nuestra vida, no somos nosotros somos simplemente el canal. Cuando tú te dejas usar, yo me dejo usar por Dios, Él sale a través de nosotros, somos un canal para comunicar el reino de Dios a la gente. Nada más que eso. Nada más que eso. Por eso aquellos que se inflan pensando que así como se inflaron van a desinflarse. Entonces, mientras llega el momento ese, permití
Dios no va a hacer nada por obligación, ¿te acuerdas? Es por revelación. Dios te ilumina, Dios te hace entender. Permití que Dios te transforme de dentro hacia afuera. Y no esperes que los demás sean transformados para permitir que vos seas transformado. Muchos cometen ese error. Lamentablemente demasiados. Cuando este cambie o esta cambie, entonces yo voy a cambiar. Mentira, no cambia nada. Cuando esto se arregle, mentira. Justificando, tratando de justificar para no ser yo cambiado. El cambio viene de parte de Él y no hace nada por obligación. Nada. Se nos hace la luz, se nos abre el entendimiento. Señor, sí, haz lo que tengas que hacer conmigo. Mira, esa es la mejor oración que podrás hacer en tu vida. Pero eso va a ir contra tus deseos carnales, contra mis deseos carnales. Dice que batallan contra el alma. Todo tipo de cosa va a ser borrado para que la presencia de Dios ahora salga a través de tu vida. No vas a ser súper perfecto, inmaculado ni 4 veces santo. No, eso es solo el Señor. Sí vamos a ir siendo cambiados, transformados, nos vamos a ir pareciendo a Él a medida que vamos avanzando en la vida. Entonces, como te dije la vez pasada, no busques la iglesia perfecta, la congregación perfecta, no busques a la gente perfecta, porque no existirá el único perfecto que es Él. Y nada más. Nosotros vamos siendo transformados, dice, de un nivel a otro nivel, de gloria en gloria, vamos siendo transformados a su imagen, como dice como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu, la persona de Dios en nosotros, trabajando en nuestro interior, que nos cambia en la persona que Dios diseñó que fuésemos. El espejo para saber cómo somos tú y yo se llama la Biblia. Mirate ahí en el espejo de la Biblia, mirá los proverbios, mirate los salmos, mirate los 4 evangelios, mirate, soy yo así estoy funcionando. Ahí te va a dar la imagen correcta de cómo tú y yo, de qué somos en realidad. Que no tenemos ningún mérito, no tenemos nada, es solo por el Señor. Si algo podemos llegar a hacer es por Él. Además la capacitación, el poder, la unción, la revelación, todo viene de Él. Esa relación de ida y vuelta que tenemos con Él, todo viene de Él. Nada es nuestro. Nosotros simplemente ponemos el depósito, el contenido lo pone nuestro Creador. Amén. Amén. Un tercer consejo, así esto va de paso. Nunca, mientras estás en tu proceso, y si aceptas este consejo, también te vas a librar de muchas cosas. No te pongas a discutir, ni personalmente ni por las redes, acerca de doctrinas o enseñanzas con la gente que está ciega espiritualmente, con los religiosos y gente ciega espiritualmente que no entiende las cosas del Señor. No gastes tu tiempo, no malgastes tu tiempo. No le dispongas a ese tipo de jueguito que el diablo ofrece, porque vas a terminar confundido, vas a terminar con los cables cruzados, vas a terminar mal. ¿Cuántos reciben? Amén. Entonces, las cosas en Dios son por revelación y no por obligación. Dios no obliga a nadie, absolutamente a nadie, jamás lo hará. Lo hacemos ¿por qué? Porque es por gratitud. El Señor ha mostrado tanto amor con nosotros y lo sigue mostrando. ¿Qué hacemos? Respondemos a ese amor, nada más. Nos damos cuenta que en vez de haber sido juzgado y condenado eternamente a sufrir por toda la eternidad una vez que partamos de esta tierra, nos vamos a ir a disfrutar con Él su presencia. ¡Wow! Cuando esa revelación está en tu vida, ya está. A partir de ahí todo lo demás es secundario. Entonces respondemos a ese amor. ¿Sabes que el Señor te ha dado y me ha dado la bienvenida? ¿Usted sabía eso? ¿En cuántos lugares te han rechazado en la vida desde pequeño? A mí me rechazaron desde antes de nacer. No me querían. Yo llegué de agregado. Como mellizo que era, llegué después. Y en aquel tiempo no había, como dije un día, no había ecografía. Y cuando le avisan a mi papá que venía otro en camino, cuando miran para él, vino por 8 ahí. Porque mi hermano dice, el mellizo era rubio. Se murió a los 3 meses. Y ella venía con una cosa negra y avisar a mi papá corriendo que fuera a comprar más ropa. Usted se ríe, pero fue verdad, se me contaba mi padre. Y allá vino Jorgito. El Señor me mandó
Señor nos da la bienvenida. Cuando llegó el mensaje del Evangelio a tu vida, el Señor te está dando la bienvenida a su reino. El tema es si vos quieras pasar o no. ¿Y dónde nos coloca? En un lugar de imperfectos. En un grupo, una congregación de imperfectos. Con más o menos dramas que lo que yo tengo. ¿Cómo el Señor hace las cosas, no? Un Señor tan grande como es el perfecto, agarra un montón de imperfectos y los mete todos juntos. Bueno, muchachos, me sacó de la bolsa, vamos arriba. Tengo un plan para ustedes. Suena sencillo, ¿no? Pero es profundo. Todos tenemos diferentes formas, caracteres. Y por eso es ser, lo que leímos en el versículo aquel, ser tratado, ser perfeccionado, ir sacando para afuera todo aquello que se ha ido metiendo en nuestra vida o nos ha puesto a lo largo de los años para que el Señor pueda ponerlo de Él y nos transforme. ¡Wow! Entonces, sea cual sea la situación en la que nos encontramos, el Señor dice, bienvenido. Ven, hijo, ven, hija. El tema es que tú te puedas considerar bienvenido. Yo puedo ir a tu casa. ¿Cuántos me invitan a su casa? Les tomo la palabra. Hay un ¿Puedo ir a su casa en serio? Entonces, ¿quiere decir que soy? El Señor te dice exactamente lo mismo y no broma. Y el Señor, cuando nos invita a su casa, dice que en el Salmo 23, dice que Él pone una mesa donde todo lo que necesitamos como ser humano está sobre esa mesa. Dice, pasa y toma. La mayoría vamos de visita a una casa, por lo menos por primera vez, y guardó por vergüenza, ella se ríe porque se le hecho, por vergüenza, por un montón de cosas, salvo aquellos que son pícaros, que ya vienen, van y meten mano nomás, ¿no? Pero, no, estoy bien, estoy lleno, gracias. Y está una mesa, tremenda mesa servida. Así pasa cuando venimos al Señor. El Señor nos ha puesto a la mesa con todo lo que necesitamos en lo espiritual, emocionalmente, física, materialmente, relacionalmente. Todo está sobre esa mesa. Por fe tenemos que tomarlo. ¿Y cómo llega? Llega en forma de su palabra. Se toma, pasa, come. Vergüenza. Y se van a casa vacíos. Se van a casa sufriendo de hambre espiritual, pasándola mal, cuando podrían haberse satisfecho completamente. Él te dice, bienvenido, toma de mí todo. Tomamos tan poco de Dios. Dios nos ha dado todo de Jesús, nosotros tomamos tan poco. Y encima ocasional todavía. Solo tomamos cuando realmente la situación ya está muy grave, muy seria. Entonces, oren por mí, ayúdenme, necesito. Ahí sí corremos. Pero el Señor lo dio para las 24 horas, todos los días, no solamente cuando las cosas están mal, no solamente cuando las cosas están graves. El Señor lo dio justamente que muchas veces nos da el alimento para evitar que llegue a pasar una situación por falta de alimento espiritual. Le damos el alimento físico, le damos hasta que no da más. Comemos a veces por exageración. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestra alma? Le damos alimento espiritual a nuestra alma. El Señor dijo, pasa, eres bienvenido, hijo, hija. Mete la mesa, mete la mano, come, aliméntate, fortalécete. Justamente nos evitaríamos, como dije hoy, muchísimos dolores de cabeza en medio de esta sociedad que estamos viviendo, en todas las áreas, si estuviéramos fortalecidos espiritualmente. Pero no consideramos que espiritualmente sea necesario. No, me fortalezco físicamente, me fortalezco en otras áreas materialmente, pero espiritualmente, no necesito. Y después si nos olvidamos que somos espíritu, alma y cuerpo. Nos olvidamos. Parece que solamente somos alma, porque tenemos emociones y sentimientos, y cuerpo. Y el resto no existe. Que justamente somos alma y cuerpo, porque primero somos espíritu. Somos seres espirituales y no hemos olvidado de eso. Entonces, en Juan capítulo 9, verso 1,
dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos. ¿Quién fue lo que le preguntaron? ¿Quiénes le preguntaron? ¿Quiénes? Discípulos. ¿Sabe qué? Para aprender es necesario hacer preguntas. ¿Sí o no? En la escuela, en el liceo, donde sea, en cualquier aula de estudio. Si no hacemos preguntas, es que no estamos interesados y después no vamos a entender nada. Porque la letra sola, así, no nos llena todo. El contenido de la materia o del tema que nos están enseñando, solo así no entra, a menos que tenga una explicación. Y la explicación va a llegar a través normalmente de preguntas. Cuando uno es discípulo, verdaderamente una de las cosas que básicamente hace es hacer ¿qué? Pregunta. Pregunta. ¿A quién? A su maestro, a su discipulador. ¿Me entiende cómo funciona el reino de Dios? El reino de Dios no funciona simplemente por ser, como dijo, en visita o por ser un asistente y luego allá sigo mi vida. No, cuando tú y yo nos integramos, el Señor mandó, antes de irse, lo que mandó a hacer, pues ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, los discipuladores, enseñándoles a los discípulos que hagan todas las cosas que yo les he mandado, porque era lo mejor que podía pasar. Esa es la tarea. La tarea es los 5 ministerios, apóstol, evangelista, profeta, maestro, pastor, están diseñados de tal manera que nosotros aprendamos de ahí. ¿Qué cosa? El reino de Dios, no la iglesia, no la religión. El reino de Dios es algo vivo, dinámico, activo, real, palpable, y no somos parte activa de eso. Si te mentalizaras con esa, seguramente muchas cosas y dudas se te irían de tu cabeza, porque estarías viviendo adentro del reino y no por fuera. Podrías acceder a la mesa y comer de lo que el Señor te está dando, fortalecerte tu espíritu. Dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su, lo aclara, de su fuerza. Sin su fuerza no somos nada. El diablo hace así y nos tira por el piso. Es su fuerza la que nos sostiene, siempre y cuando nosotros nos fortalezcamos en su poder, no en el nuestro. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, o la palabra maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Fíjense cómo cambia el tono de lo que venía Jesús venía diciendo. Entre tanto que el día dura. ¿Se acuerdan del mensaje del sábado? Hoy, el día dura, hoy. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Desde tiempos muy antiguos, ¿bien? ¿Por qué voy a explicar esto? Porque desde tiempos muy antiguos se había desarrollado una teología, una forma de pensamiento que se llamaba, y se llama lamentablemente hasta hoy, de la retribución. Para aquellas personas de aquellos siglos antes, ellos pensaban de esta manera: si pasaban cosas buenas, Dios te recompensaba por haber hecho cosas buenas, pero si pasaba algo malo, Dios te estaba castigando. ¿En qué se basaba esa teología de la retribución? ¿No? ¿Hiciste bien? Bien. ¿Hiciste mal? ¡Pumba! Tomá. Y no era una lógica que no admitía otra explicación. Y desde los siglos hasta que llega Jesús, eso había crecido de tal manera que las cosas se miraban de esa forma. Por eso la Biblia hay que entenderla con esto en mente. La palabra de Dios hay que entenderla con esto en mente, incluso porque fue escrita por gente de Oriente. Es el mundo occidental, el mundo nuestro de estas latitudes, le cuesta entender determinadas cosas, nos cuesta entender determinadas cosas, a menos que el Espíritu de Dios nos las revele. La persona del Señor, conversando con Él, nos traiga luz, nos haga entender, mirá lo que quería decir. Entonces, ellos actuaban así porque ellos no tenían la luz, el entendimiento que tenemos nosotros hoy, que después de partir de esta tierra,
el Señor, el juez máximo por excelencia, es el que iba a dar el pago a cada uno según la obra que hubiera hecho en la tierra. Ellos no tenían esta luz, no tenían este entendimiento de lo que ellos veían, lo que hiciste acá en la tierra, o lo recibís acá, o lo pagás acá, una de dos. Eso es lo único que ellos tenían en la cabeza. Pero, lamentablemente, ellos entendían que, y eso tiene que ver con lo que leímos ahí en el capítulo 9 de Juan, ¿no? En este caso que hemos leído del muchacho que había nacido ciego. Entonces yo decía, bueno, ¿se perdieron tus hijos? Y decían, bueno, los padres han pecado. Si te robaron todos tus bienes, porque entonces los obtuviste injustamente. Si hiciste alguna macana, robaste por algún lado. Ellos decían, si estás enfermo de una enfermedad grave, entonces vos hiciste un daño muy grande, como le hiciste la vas a pagar. Esa es la mentalidad que permeaba por siglos, lamentablemente ha llegado hasta nuestro hoy. Ha llegado en forma crónica a nuestro hoy. Y voy a decirte por qué. Está en la cultura popular, ¿no? Juzgando a las personas de manera indebida, con el ojo malo, y no con el ojo de Dios. Entonces, ellos se atribuían, y en este caso llegamos a lo que Jesús quería enseñar en este pasaje ahí de Juan 9. Poné el verso 1, por favor, de vuelta. Había una mala interpretación de la palabra de Dios. Interpretaban erróneamente. Entonces, vino un hombre ciego de nacimiento, y la pregunta viene justamente, la pregunta del verso 2, viene a causa de ese erróneo concepto que había de las cosas, que llega hasta nuestro día hoy. Y ahora voy a decir por qué. Era una mala interpretación de las enseñanzas de la palabra que ellos habían recibido. Y como culturalmente era común y corriente, ellos lo aceptaban y podían hacer esta pregunta, un poco bastante tonta. Ahora vamos a ver el contenido. Sí. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera así? Dentro de ese contexto de la cultura así, de aquellos tiempos, ellos podían hacer esa pregunta y para ellos estaba bien hacer esa pregunta. Entonces, Jesús lo que está enseñando acá en este pasaje es todo lo opuesto, es acerca de la responsabilidad personal y no de una cosa de herencia, en este caso en particular. Entonces, Jesús los escucha con atención, los deja que se explayen y después Él hace la pregunta. Y yo te voy a hacer una pregunta ahora. Cuando nosotros vemos a alguien pasar por una situación difícil, especialmente cuando se repite la situación, una prueba, una crisis, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Quién dijo? Pecado. Pecado. ¿Qué fue lo que dijeron los discípulos? ¿Quién? Pecó. Lo vieron en la lona, lo vieron, en este caso, con que era ciego de nacimiento. Lo primero que viene a la mente, ¿qué es? Debe estar en pecado. Entonces, si pensamos así, te voy a decir algo. No estamos entendiendo el reino de Dios. Estamos aplicando la sabiduría o la cultura del mundo, pero no la del reino de Dios. ¿Jesús es sabio o no es sabio? Entonces, se podría entender claramente que los padres por ahí hubieran pecado de tal manera que como resultado hubiera ceguera, ¿sí? Como pasa tristemente al día de hoy, aquellos que le meten droga, ¿sí? Especialmente las madres, muchos chicos, muchos bebés nacen con deformaciones o con problemas serios, ¿sí? Y incluso hasta mueren. Pero acá, ¿cómo iba a pecar el hombre que estaba ciego si ya había nacido ciego? No podía haber pecado antes de nacer. O sea, un poco ven lo absurdo de la pregunta, pero todo atado, por eso Jesús no los reprende. Jesús le da una dulce respuesta. Y todo eso va atado a la cultura popular de aquella época. Si habían hecho algo malo, bueno, está el resultado, en la vida del hijo. Algo malo habían hecho, habían pecado. Esto metieron hasta el propio muchacho que había nacido ciego, que era pecador también.
Había pecado, por eso nació ciego. Parece algo tonto, pero no lo es. ¿Y sabe cuando yo miro la respuesta de Jesús, verso 3? Respondió Jesús, no es este que pecó él y sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Cuál es el título del mensaje hoy? Las obras de Dios se manifiesten, se den a conocer. No es que Dios lo hizo nacer ciego, no. Porque también podía pensar, no. No era el plan de Dios que naciese así. Satanás sabe inferir también heridas, tanto espirituales como físicas como emocionales, en los padres, para que en el momento de dar a luz, o viene un virus, una bacteria, o lo que sea, Satanás sabe causar las heridas también. No se olviden que ese hombre iba a manifestar las obras de Dios. Entonces, no es que nos pasan las cosas porque Dios está mirando para otro lado y justo se descuidó y ya nos pasaron cosas. Nada se le escapa al Señor. Si el Señor permite que pase alguna cosa en nuestra vida, es porque tras eso Él tiene un gran propósito, un gran alto propósito, que lo veremos en el correr después de los días subsiguientes, semanas subsiguientes. ¿Qué iba a pasar con este muchacho? Que iban a ser ciegos. Jesús iba a manifestar su gloria, iba a quedar escrito en la palabra de Él, iba a llegar por siglos y siglos a toda la generación, en todo el planeta, se iba a hablar de este hombre. Entonces, a mí me da gusto saber que Jesús no es como nosotros, ¿no? Nosotros que le hubiéramos contestado. Pedazo de Dios. ¿Cómo así que el ciego pecó antes de nacer? ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros en criollo? Eso que estás pensando. Jesús, él le dijo, qué estúpidos son, muchachos. Tanto le vengo enseñando, hace tanto que estoy con usted y me salen con eso. No, Jesús no le habló de esa manera. El Señor es paciente con nosotros. Y sigue siendo paciente. Aun cuando a veces hacemos preguntas que no cuadran. Pero el Señor, que está viendo el corazón, sabe cuál es el motivo del por qué hacemos determinadas preguntas. El Señor va a utilizar eso que aparece como negativo, lo va a transformar en algo positivo. Pronto lo verá. A veces me dice el pastor, pero usted, Dios le ha dotado de tanta paciencia, porque yo en su lugar agarraría a fulano, mengana, sultana, era, ay, hablan en el mundo. Sí, usted que se ríe. O usted que sonríe. No es que yo no tengo paciencia. Si hay un tipo impaciente en la tierra, ese soy yo. Pero Dios me ha dotado, entre la capacitación que te da, Dios me ha dotado de algo que yo no tenía. Me ha enseñado a ser paciente. Aunque muchas veces usted no entiende, yo le decía a una hermana, el techo de mi casa parece todo arañado. Quedo prendido a la arena del techo con las arañas, rugiendo a veces contra el muro. Y después bajo, el Señor bendice, el Señor bendice, el Señor transforma. El Señor lo transforma en un ser espiritual. Vení, Julio. Es un ejemplito así, pero eso es así. Esto va de ya. Vos sabés que, porque estamos hablando de cosas contra importantes, ¿no? ¿Cómo anda Alicia? Anda bien. Me quedó lo de tu marido. ¿Anda bien? ¿Sí? Está bien. ¿Qué hice con él? Le clavé el visto. Vos que me estás mirando ahí también. Especialmente vos que me estás mirando. Gracias, Julio. ¿Cómo estás? 3, 4 días después. Hola. ¿Cómo se llama eso? Usted sabe cómo se llama, ¿verdad? ¿Está aprendiendo o no está aprendiendo nada? Cuando alguien demuestra interés por ti y tú le pagas con eso, con ignorarlo o con no contestar, no lo estás haciendo con la persona. Es con él. Jesús dijo, Padre dijo de Jesús, dice, si no te reciben, dice, escúchame bien, dice, si no te reciben a ti, es a mí al que no reciben. Estamos rechazando a quién?
A la persona. ¿En quién? En la persona del pastor, del amigo, del líder, del hermano, de la hermana. Ese desprecio es lo que vimos al principio, el primer versículo. No menosprecies al que se interesa por ti. Porque te trae una palabra que te anuncia lo que está por venir. Nosotros queremos que nos respeten, ¿verdad? Nos gusta que nos respeten, ¿sí o no? Pero cuando nos faltan el respeto nos sentimos ofendidos. ¿Sí o no? Y cuando vos ofendés a alguien, yo ofendo a alguien, ignorándolo, despreciándolo, no teniéndolo en cuenta, dejándolo. No estoy hablando cuando uno lo hace sin querer, se olvidó, se le amontonaron los mensajes, eso es diferente. Estoy hablando cuando decididamente de corazón yo no quiero contestar, no quiero. Entonces yo doy gracias a Dios porque las respuestas de Él son siempre pacientes. La respuesta del Señor para con nosotros, Él es paciente y misericordioso. Él es paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así actúa Él, es paciente. Dice que es lento para la ira, escúchame, y grande en misericordia, pero no uses y abuses. Te lo voy a repetir. Él es lento para la ira y grande en misericordia, dice. Así es nuestro Padre. Yo te voy a decir esto, no uses y abuses de eso. Toma en serio las cosas. Toma en serio lo que Dios manda a decir. Dios, como te dije al principio, utiliza y utilizará y utilizó y seguirá utilizando personas como tú y yo, como los propios discípulos de Top, completamente imperfectos, con más drama y más que los Pérez García. Sin embargo, lo que había en el corazón de ellos era puesto por el Señor. ¿Para qué? Para que nos llegara el Evangelio a todos nosotros en toda parte del mundo, hasta el día de hoy. Pero antes de hacer así, mira así, que Dios, en vez de contestarnos como debiéramos, no nos contesta de esa manera. Tiernamente Él nos dice, yo te voy a enseñar. Este asunto tiene un punto en el que yo quiero enseñarles algo. Entonces, cuando algo pasa en la iglesia, o en las congregaciones, aquí en cualquier lugar, enseguida surge, a menos que sepamos exactamente, bueno, es una maldición que se repite de generación en generación, eso listo, se ora, se rompe, se cancela y Dios liberta a la persona. Pero enseguida, cuando hay algo que está pasando allí, ¿no será que deja una puerta abierta? Y parece que solo se habla de pecado, pecado, pecado. Sí existe el pecado, sí existe. Pecado es rebelión contra Dios. Pecado es hacer lo que a mí se me antoja, importa a Dios, no importa nada. Tú pecaste, y ellos estaban pensando, pecaron los padres, pecó él. Entonces no estamos entendiendo lo que Jesús hizo en la cruz. No estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos envueltos en esa atmósfera también de pecado. Cuando actuamos de esa manera, señalando el pecado del otro, porque le está pasando lo que le está pasando, lo más probable es que todavía nosotros no estemos en la libertad de los hijos de Dios. Todavía está en nuestra mente el pecado. No hemos entendido que ya hemos sido perdonados por el Señor. No es que vamos a hacer, ya hemos sido perdonados. Que pedimos perdón, sí, porque ya fuimos perdonados. No lo entendemos. Entonces, esa conciencia de pecado es la que tenían los discípulos todavía arriba. Estaban mentalizados todavía en el pecado. No veían a Jesús, tenían al Salvador frente a ellos y no estaban entendiendo quién era. Ni hasta el final lo entendieron. Los 3 años y pico que Jesús tuvo con ellos en la tierra. Ahora, la respuesta, repito, de Jesús es hermosa. Él aprovecha cada situación, aún las más absurdas. ¿Para qué? Para establecer su reino. Él les dijo claramente, no hablen de pecado. Pero sí dijo acá, hay una situación. Yo traigo la solución para esa situación.
No es lo mismo ver los problemas de una persona que ver el potencial que tiene esa persona. Y lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿qué es? Seres conflictivos, llenos de problemas, llenos de crisis, llenos de cables cruzados todo el tiempo. Él no mira eso, es lo que estaba mirando, lo que miró en los discípulos, lo que mira en ti, lo que mira en mí. Él mira el potencial que ya Dios colocó en nosotros, que nosotros estamos ignorando que tenemos ese potencial. Dios no se centra para trabajar con los discípulos, Él no se centra en los problemas que representamos. Él se centra en el potencial que tenemos dentro. Es el que tenemos que descubrir. Eso es lo que hace nuestra vida valiosa, digna de ser vivida. No esa vida repetitiva, absurda, llena de que ya los problemas ya no. Sí hay problemas, pero tengo un potencial de Dios en mí. Vos tenés un potencial de Dios, es potencial de Dios en ti. Eso te hace una persona diferente, o debiera hacerte una persona diferente hasta que se te revele, hasta que te muestre, que te dé la luz de que no todo pasa por el pecado de los demás, ni siquiera por el tuyo propio, el mío propio. Pasa por el potencial que vos tenés adentro. Desde el momento que somos hijos de Dios, dice que Él mandó su Espíritu. Él vino a ti, Él vino a mí. No es cualquier cosa ni cualquier persona que vino a mi vida y que recibiste ahí en tu corazón. Lo recibimos a Él. Por tanto, somos valiosísimos. Tenemos tanto valor. Por eso el diablo nos ataca todo el tiempo. Porque Dios ataca, el diablo ataca aquello que vale. ¿Podéis decir amén? Ahora sí que podéis decir amén. Jesús dijo, bueno, aquí hay una situación, la vamos a solucionar. Y Él sigue haciendo lo mismo hoy. Cuando atravesamos situaciones difíciles, Él viene y dice, yo tengo la solución. Las obras de Dios se van a manifestar. No una, plural, las obras, las diferentes transformaciones, diferentes cambios, diferentes sanidades, liberaciones, se van a manifestar para testificar. ¿No te gustaría dar un grito de júbilo, de alabanza, de gratitud al Señor? Ponete en pie. Y ya puedes darlo también. Sí, gracias Señor. Te alabo por esto. Gracias porque no me respondés como debiera. No me tratás como debiera. No me rechazás, no me despreciás. Al contrario, me hablás con ternura, con amor. Decirle, Señor, perdona mi soberbia, perdona hasta mi negligencia, en preguntar lo que no debo, en dirigirme hacia otros pensando que también son malos. Señor, gracias por ver el potencial en mí. Gracias por ver el potencial que yo no veo, pero que quiero ver. ¿Cuál es el potencial que pusiste en mí? ¿Para qué me hiciste nacer? ¿Para qué me salvaste? ¿Para qué me trajiste, Señor, a tu reino? ¿Para qué? Aquí estoy, Señor. Gracias por no juzgarme. Gracias por no juzgarme, sino por recibirme. El diablo, a través de diferentes situaciones, ha querido hacer que muchos se suicidaran. El diablo le ha generado ira, odio, y están enfermos en sus cuerpos a través de enfermedades de los huesos, enfermedades degenerativas. Son productos del diablo odiando a esa persona, porque está Dios en ellos. Y ellos ni siquiera se dan cuenta que Dios está en ellos. Y han logrado enfermar a muchísimos creyentes. Ahí los tiene, enfermedad tras enfermedad, dolencia tras dolencia. Su vocabulario es enfermedad, enfermedad y muerte, enfermedad y dolencia, enfermedad y enfermedad. Ese es su vocabulario, nunca hablan de vida, de salud. Satanás ha logrado meterse porque sabe que esa persona, ese hijo, esa hija de Dios, es un potencial hombre, mujer de Dios, que Dios va a usar y hacer retroceder al diablo en su reino de tinieblas. Y hasta que tú no te des cuenta y recibas esta revelación, no menosprecies la profecía, recibe lo que Dios te está hablando, recíbelo. No te quedes cómodamente instalado que ahora termina la reunión y sigo mi vida. El plan de Dios es el que sigue tu vida, mía, que pertenece a Él. Tú se la diste después de Él la vida. Tenemos la vida prestada. Todo lo que tenemos es de Él. Dice que el cielo y la tierra son de Él. Y Jesús dijo, mía es la plata y mía es el oro. Todo lo que habla de riqueza, sea poca, sea mucha, es de Él. Él nos ha dado la administración de eso nada más. El aliento que tenemos, el aire que respiramos, las cosas que podamos alcanzar, son de Él, son permisos de Él. Dale tu vida a Cristo hoy.
De verdad, tú que estás por primera vez, o por segunda o tercera vez, decirle: Jesús, yo quiero entender esto. Y ahora sé por qué muchas cosas en mi vida han pasado que no debían de pasar. Yo las dejé pasar. Yo permití que sucedieran, pero hoy quiero que eso termine en mí. Acá está mi vida. Los pedazos de mi vida acá están, para que tú los recompongas y lo hagas conforme a tu imagen. Donde allí no hay señalización, allí no hay un dedo acusador, allí no hay rechazo, allí no hay condenación, allí no hay culpa, allí hay libertad. Porque cuando Dios te dice: hijo, hija, no te amo, te he recibido y te doy la bienvenida, no hay condenación, no hay culpa, hay libertad. Y tú que pensaste que no eras nada en la vida, eres un llamado, un escogido, una escogida de Dios para hacer un trabajo en la tierra que jamás soñaste, jamás, ni en tus mejores sueños. Permite a partir de este instante, déjate preparar para el trabajo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. Vas a alcanzar a muchísima gente, vas a ser de ayuda a tanta gente que está sufriendo. En vez de mirarte y ser el ombligo del mundo, vas a ver que Dios a través tuyo te va a dar palabras, va a poner palabras en tu boca que vos jamás pudiste prepararlas. Vas a hacer uso de una sabiduría que jamás podías haber adquirido. Te la da el Señor. Te la da el que te formó, el que te hizo, el que te llamó, el que te puso en conexión con su reino. No sigas funcionando como hasta ahora, como llegaste hasta aquí, porque hay una vida completa y abismalmente diferente. Vuelves a tus rutinas de la vida diaria, pero vuelve diferente, vuelve con el pensamiento y la mentalidad, te mentaliza: soy alguien que Dios ha llamado, ha elegido para hacer que el reino de Dios salga a través de mi vida. Yo ni sabía que era eso, pero resulta que ahora me acabo de enterar de que no soy un simple asistente, que no soy un simple visitante de un lugar, soy alguien que Dios ha puesto los ojos sobre mí, en su plan eterno. Y esto no es obra de ningún hombre, ninguna mujer, ninguna religión, no es nada. Es obra del Dios Altísimo, que te ha mirado y me ha mirado con ojos de amor, de misericordia. Si hay alguno así en esta tarde, esta noche, yo le invito a que venga aquí adelante. Rompa los esquemas, rompa todo esquema. Pero siempre no dejes tus pies te los ate el enemigo, con prejuicios, con el qué dirán, qué pasará si me ven adelante, qué te importa, deja lo que piense, pensá lo que el Señor te acaba de decir. Como digo siempre, la vergüenza para pecar nunca la tuvimos, nunca tuvimos problemas, pecamos y se terminó. ¿Por qué tenemos que tener vergüenza por aquel que no tuvo vergüenza de morir en una cruz por nosotros? Entregar su vida completamente. Y esto corre para todos, hermano. Corre para todos. Esto corre para todos. Señor, cuando habla. Y se hace entender como en este momento. Son palabras eternas, no son palabras circunstanciales de hoy y que terminan aquí. Esa palabra trabaja, esa palabra se mueve, esa palabra sigue activa. Pero cuando le demostramos al Señor, me equivoqué, acá estoy. He entendido esto, Padre, sí, yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Y se lo demuestras. Rompe todo esquema. Rompe todo formato. Quiebra lo que te ata. Desátate en el nombre de Jesús y da los pasos hacia algo diferente. Muestras tu belleza.
sé que el Espíritu de Dios, la bendita persona del Señor, está orando en este momento. Como se levanten esas rodillas, lo que Dios había preparado estará sucediendo. Estarán rompiéndose esquemas, estarán rompiéndose moldes viejos, pertenecientes a la vieja naturaleza. Cosas que Satanás había logrado imprimir en las mentes. Y Dios las está limpiando ahora. Dios está destruyendo eso para colocarlo de Él. Ya no hay más pecado, dice, yo te he perdonado. Yo te he perdonado. Dice el Señor, yo te he perdonado. Ya no hay más conciencia del pecado. Ahora no le des tú el lugar otra vez al pecado. No le des otra vez el lugar del cual el Señor te sacó y te liberó. El Señor te da el poder y me da el poder para vivir en santidad delante de Él. Él te ha perdonado y su amor es tan grande para contigo que te lo han mandado decir en esta noche a través de esta palabra. No juzgues y no recibas juicio de nadie, porque el Señor no juzga ni condena, el Señor perdona. Y en tu arrepentimiento viene el cambio, en tu arrepentimiento viene la transformación, en tu arrepentimiento viene la nueva fuerza, porque te contactas con Él, Él se manifiesta en tu vida, las obras de Dios se manifiestan, las obras de Dios sobrenaturales se manifiestan y comienzas a entender qué significa el reino y no la iglesia, qué significa ser parte activa del cuerpo de Cristo y no una religión. Cuando te levantes de esas rodillas, una nueva persona se levanta contigo. Pero no vuelvas otra vez a lo mismo, no vuelvas a caer otra vez en la misma historia, porque eso está sujeto a la voluntad de cada uno. El Señor no te condena, el Señor no te acusa. Él es tan bueno. No hay manera de expresar la voluntad de Él. No hay palabras suficientes. Bendito Señor Jesús. Delante del trono muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Cántalo si lo sabes. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. 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 Espíritu Santo, yo me gozo porque el Espíritu Santo está ministrando aquí. El Espíritu Santo en aquellos corazones que se han quebrantado en su presencia, los está ministrando. Yo veo la mano del Señor metiéndose allí y sacando, erradicando aquello que los tenía esclavos, los tenía atados, con una conciencia de pecado continuamente. Los está libertando, los está haciendo libres. Sale de los estómagos, en algunos casos se metió las manos en los estómagos, está sacando de allí lo que el estómago representa, el asiento de una vida espiritual negativa. El Señor mete la mano y lo saca, para ponerlo de Él. Está abriendo los entendimientos, está dando un entendimiento de las cosas espirituales que no existían. Tu rostro quiero ver, tu rostro quiero ver, mi Jesús. Sí, Señor. Tu rostro quiero ver, tu rostro quiero ver, Sí, Señor. tu rostro quiero ver. Esa sea tu oración permanente. Mi
tu canto a la presencia. Tu rostro quiero ver, mi Jesús. Tu rostro quiero ver, tu rostro quiero ver, Señor está tu escuchando. rostro quiero Señor está ver. escuchando. El Señor está escuchando. Mi Y responde. Y responde. Me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Ahora comienza a darle gracias al Señor. Ahora comienza a darle gracias. Levanta tus ojos hacia Él en forma simbólica, digamos así. Levanta tus ojos hacia Él, aunque Él está ahí adentro de ti. Y dale gracias porque lo que oraste, lo que declaraste con tu boca, tu quebrantamiento, tus lágrimas, tu humillación, Dios la responde. Él es fiel para con aquellos que se humillan delante de Él, lo reconoce. Él es fiel. Él es fiel. Dale gracias. Porque el cambio, la transformación que tú has empezado a permitir hoy va a continuar. No se detendrá. No parará a menos que tú la detengas. Y no lo hagas. Nunca lo hagas. Porque lo que viene te prepara para lo que viene. Primero la limpieza, después inmediatamente la formación y luego viene la acción. Y te vas a encontrar haciendo cosas y hablando de tal manera que, repito, nunca hubiera soñado. Amén. Apláudele al Señor entonces. Dale gracias a Dios con tu aplauso. Dale gracias a Dios con tu aplauso. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien tiene algún testimonio para poder compartir con los hermanos? Pido que esté pasando aquí adelante. Vamos a tomar testimonio. Si alguien la puede llamar. Amén. Hay una niña valiente. Quiero dar las gracias al Señor por bendecir la vida de, no me acuerdo el nombre de ella, por estar en esta reunión. Sí, Daria. Porque ella la otra vuelta no pudo estar y yo le quiero dar las gracias al Señor porque hoy puede estar. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga un testimonio? Amén. Sabemos que el Señor está haciendo la obra, como dice el título, ¿no? Las obras manifiestas. Amén. Y queremos ser parte de esas obras. Amén. Así que vamos a estar orando por la parte económica de la iglesia, del pueblo. Pero antes de pedirle al Señor que abra empleos, trabajos, prosperidad, tenemos que tener sabiduría para qué lo queremos y cómo ministrarlo. Amén. Así que primero vamos a pedirle por nosotros mismos, porque Él nos puede dar tal vez un maletín grande, con mucho dinero, con mucha prosperidad, pero si no tenemos sabiduría, no tenemos entendimiento, lo agarramos con una mano y lo perdemos. Hacemos malas cosas. Amén. Así que primero vamos a pedirle sabiduría. ¿Para qué queremos? Amén. Padre Dios, aquí estamos, Señor amado, y queremos hacer esa obra que tú quieres hacer, Señor amado, nosotros. Señor, dice tu palabra que aquel que comenzó la obra la irá perfeccionando día a día hasta que tú vengas a buscar a tu pueblo, Señor. Y aquí estamos, Padre Celestial, esperando, Señor. Te pido que tú nos des sabiduría, Señor. Dice tu palabra también que aquel que pida sabiduría, pida, y pida con fe, sabiendo que va a recibir de lo que pide. Porque tú, Señor, no eres mezquino, tú no eres aquel que da un poquito, tú das y das sobreabundantemente. Danos sabiduría, Padre Celestial, para poder ministrar
en la parte económica, Señor amado, de nuestro bolsillo, nuestra billetera o la cartera de la dama, Señor. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, todas aquellas cosas, Señor amado, que hemos recibido como en forma de prosperidad, en forma económica, Padre Celestial, sin robarte los diezmos, sin robar, Padre Celestial, lo que a ti te corresponde, Señor. Danos la sabiduría de ese 90% que nos quede en el bolsillo, Padre, para poder saber ministrar, Padre Celestial, para poder saber invertir, Padre Celestial, en qué cosas, Padre, para no malgastar ese dinero, Padre Celestial, y mucho menos para ser deudores. Padre, saca, Señor amado, toda deuda, borra toda deuda, Padre Celestial, ahora. Yo cancelo toda deuda, Padre Celestial, allí económica, donde mis hermanos estén metidos, Padre, se cancela toda deuda. Padre, danos la estrategia, danos la sabiduría, Padre Celestial, y el entendimiento para poder aplicar, Padre Celestial, esa sabiduría del reino en lo espiritual, Padre Celestial, allí, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para no ser deudores, Padre, y aún para poder bendecir a otros, aún para poder enseñarles a otros cuál es el camino de la prosperidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, reprendiendo, Padre Celestial, toda maledicencia, reprendiendo toda pobreza, toda miseria, toda escasez, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, y poder mostrarle a otros, Padre, cuál es el camino de la prosperidad, Señor. Ahora, Dios, bendice a los que se esfuerzan, bendice a aquellos que ponen las manos en el arado, a aquellos que buscan empleo, a aquellos que quieren, Padre Celestial, allí trabajar, Padre Celestial, pero también para tu obra, para tu reino. Señor amado, sabemos que tú, Señor amado, no dejas, Señor amado, allí sin recompensa a aquellos que ponen las manos en el arado, Señor amado, en el nombre de Jesús, pero danos esa sabiduría, Padre Celestial, para caminar conforme a tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, gracias, Señor amado, porque yo sé que tú, Señor amado, lo haces mejor de lo que te lo hemos pedido en esta obra, Señor. Gracias, papá, bendice a los que diezman, bendice a los que ofrendan, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Puedes pasar, luego regresa un momentito a tu asiento porque hay varios anuncios importantes. Bueno, yo quiero contarles un testimonio. Mi esposo, mis hijos y yo estuvimos viviendo en Barcelona 5 años y obviamente que cuando trabajás vas al banco, cobrás o haces algo. Y nos fuimos para Francia y teníamos una cuenta en el banco que no habíamos pagado. En nuestro corazón estaba el querer pagarlo, pero ya había pasado 2 años y no sabíamos si había subido tanto, ¿no?, lo que teníamos que pagar. Entonces, en nuestro corazón estaba pagar esa cuenta. Y le decíamos al Señor que Él conoce nuestro corazón, que queríamos hacerlo, no queríamos ser deudores. Entonces, unos amigos nos llevaron a un pueblo cerca, entre Francia y Barcelona, y fuimos al banco, ¿no? Cuando llegamos al banco le preguntamos, le dijimos que teníamos una cuenta para pagar, y la mujer dijo que no existía el nombre nuestro, y no había ningún pago que tuviéramos que hacer. Entonces, sabemos que como el Señor conoce nuestro corazón, el Señor también hizo ese milagro de que nosotros fuimos a pagar y no existía el nombre nuestro en esa cuenta, no había cuenta, no existía nuestro nombre en la computadora. Y eso fue un milagro que Dios hizo cuando Dios conoce tu corazón. Amén. Dios es fiel. Amén. Próximo domingo, los varones, estamos teniendo un renuevo, uno más, pero diferente.
Salimos de este lugar a las 8 de la mañana, cada uno se trae su desayuno y después allá compartimos un almuerzo. Y si nunca fuiste, bienvenido. Si fuiste, ya sabes lo que no te podés perder. Amén. Es un esfuerzo levantarse temprano un domingo, pero una vez al mes vale la pena porque repercute por los 29 días restantes. ¿Dónde? Amén. ¿En dónde? En la casa del hermano Daniel Pérez. En nuestro balneario. Le falta la piscina, pero la va a tener. Hermanos, no olviden el banco de alimentos. Como todo banco se deposita para tener un día, ojalá no, si tenga necesidad de sacar, el banco exista algo que depositamos. Amén. El hermano Esteban, la hermana Silvia son los encargados de recibir, aunque sea de a kilo, o de la cantidad que usted sienta de sembrar, pero depositen en el banco. Hay otros que tienen necesidad y de allí sacamos para darle, ¿sí?, a gente de la congregación y aún de afuera también a familia. Amén. Así que no deje de hacerlo. Invierta en ese banco porque dice que le presta a Dios, Dios se lo devuelve multiplicado. Amén. Y ojalá Dios no quiera que usted y yo mañana tuviéramos que ir a sacar, pero si no depositamos nada en el banco, ¿usted me entiende? No hay nada que sacar. Así que hágalo, siémbrelo, y los hermanos saben con mucha sabiduría a quién exactamente socorrer y ayudar. Amén. Y para el próximo 16 de julio, mes que viene, vamos a estar celebrando el aniversario, un nuevo aniversario de este lugar, cuando Dios nos trajo a este lugar, y creo que anda por los 29 o ya los 30, no me acuerdo. Así que vamos a hacer algo diferente y vamos a tener un invitado también que nos va a compartir la palabra de Dios. Esté orando, siempre lo anuncio un poco antes para que oremos. Traiga la memoria. ¿Sabe lo que es celebrar un año más en la vida normal? Imagínense lo que es celebrar en el mundo espiritual un año más. Todas las batallas que hubieron, todas las luchas que hubieron, pero también las victorias que hemos alcanzado. Y en eso tú estás involucrado, eres parte, tienes que celebrarlo también. Eres parte de esto. ¿Amén? Vamos a recibir la bendición. ¿Aún más todavía? ¿Quiere más? Quiero más, Señor. Recibo de ti. Me apropio. Tomo tus promesas, en especial las específicas, aquellas que me diste a mí personalmente, que le diste a mi familia, al ministerio. Señor, gracias por hacerme parte de esta bendición que baja del trono del cielo. Llega a mi vida, llega a mi familia, aún llega a aquellos que no te conocen, que están bajo mi techo. Señor, en el nombre de Jesús, encomiendo el resto de la semana en tus manos. Ponemos este resto de semana en el cual vamos a avanzar, vamos a ir creciendo, vamos a ir teniendo revelación, vamos a tener luz, entendimiento, la sanidad llega, la libertad llega, Señor, la salvación llega, en el nombre de Jesús la recibimos. Padre, te damos gracias, gracias, Señor, por hacernos parte de tu reino y gracias por utilizar nuestra vida para que el reino se extienda. Señor, ahora tú nos guardas de regreso a casa, como dice tu palabra. Señor, hemos salido de casa hacia aquí con tu bendición, regresamos con tu bendición y mientras dormimos, mientras descansamos, mientras estamos en tu reposo, Señor amado, nuestro cuerpo se fortalece, se renueva, se limpia, Señor amado, para que un nuevo mañana, Señor, sea pleno para que vos te glorifiques y no sea simplemente un día más, sino un día en el que tú vas a usar nuestra vida para alcanzar a otros para Cristo. Padre, te damos gracias. Bendecimos, Señor, al resto de la congregación. Bendecimos a los que están ahí detrás de pantalla. Bendecimos, Señor, donde quiera que se encuentren, con la bendición de lo alto. Llegue y permanezca sobre ellos, Padre. Te damos muchas gracias. Con alegría, Señor, saldremos y con paz somos vueltos. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén. Señor les bendiga grande y ricamente. Salúdense, bendíganse mutuamente y prepárense para el sábado. Amén. Amén.